Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que me siento bastante feliz de poder estar aquí con ustedes y de que podamos aprender juntos una que otra cosa que nos sea de relevancia y que sea significativa para nuestra práctica. Lo primero que me gustaría preguntarles, y me gustaría que me respondan de la forma más sincera que les sea posible, es ¿de qué color es la bandera? Hay que llegar a algún consenso, ¿eh? Más o menos, ¿qué será? Por ahí decían púrpura, violeta, morada. ¿A cuál le van más? ¿Lila? Ok. Bueno, vamos entonces a coincidir en que la bandera es lila, ¿sí? Bueno, pasando a otros temas. Retomaremos ese, desde luego, ¿verdad? Pero pasando a otros temas, el motivo por el cual el día de hoy me gustaría hablarles de este tema, que es el perfeccionismo maladaptativo, que es la forma en la cual se tienden a denominar todo este tipo de comportamientos que ahorita les voy a compartir un poquito más, pero básicamente tiene que ver con patrones de hiperexigencia. Es porque ustedes conocen a alguien que alguna vez no haya tenido pensamientos de duda sobre sus capacidades o de comparación respecto a otras personas. Alguien aquí podría decir, no, yo nunca he dudado de mí. Yo tampoco conozco a nadie hasta la fecha. Y este tipo de pensamientos, este tipo de ideas, genuinamente pueden empezar a influir muy fuerte en nuestro comportamiento público. Y les voy a poner un ejemplo de hace algunos ayeres. Ese que ven ahí soy yo hace 14 añitos. Ahí estaba en la universidad con mis compañeros gatos, si lo pueden ver ahí. Gato 1, gato 2, para omitir sus nombres, ¿verdad? A final de cuentas, bueno, ahí me pueden ver, ¿no? Con toda la atención que se imaginan que estaría poniendo, pero había clases, particularmente en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde yo estudié, utilizan un modelo educativo muy particular que le llaman el sistema modular. Tiene algunas particularidades. Una de ellas es que en algunas clases la participación tiene un grado de importancia bastante alto. La cuestión aquí es que a mí me angustiaba bastante participar. El motivo de esto es porque estaba muy acostumbrado a participar muy poquitas veces. ¿Y se imaginan cuándo participaba? Cuando estaba seguro de que la respuesta era correcta. Y cuando no, pues mejor ni lo intentaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a final de cuentas, a mí me funcionaba bastante bien para ciertos propósitos el mantenerme en silencio cuando pensaba que podría equivocarme. En cambio, cuando estaba seguro de que la respuesta era correcta, participaba. Nada más que, ¿creen que ahí haya acabado la historia? Escaló, ¿no? A final de cuentas, a pesar de yo estar seguro, entre comillas, de tener la respuesta adecuada, decía, ¿y si no? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una pequeña triple contingencia para exponer un poquito de mi tragedia ante todos ustedes en ese momento. Vamos a imaginarnos como un antecedente. Yo pues quería participar en clase, a pesar de que, pues bueno, a final de cuentas, de ello dependía gran parte de mi calificación, que registraba aumento en frecuencia cardíaca, literalmente. Decían, oigan, no sé, una pregunta, y yo, probablemente podría participar, pero ¿qué tal que estoy mal, no? Entonces, ¿qué tal que estoy mal? Va a parecer que no sé nada. ¿Cómo me aseguro de estar en lo correcto?
Ahora, obviamente, si le agregamos historial de aprendizaje, digo, no es que el comportamiento se haya sostenido por tantos años de la nada, ¿verdad? Ya traía yo toda una idea de tratar de que todas mis intervenciones fueran eficaces. Entonces, ante este antecedente, ¿cómo respondía? Pues bueno, primero postergaba, ¿no? Dejaba que pasara el tiempo hasta sentirme listo. Ya lo pensaba y decía, no, sí, creo que sí debe de ser así. O bien, otro comportamiento de seguridad, trataba de buscar la respuesta, ¿no? Me ponía a ver en el libro. A ver, la pregunta aquí debe de estar. Muy bien. ¿A dónde me lleva esto? Bueno, pues, primero, el mismo aplazamiento hacía, obviamente, que otras personas participaran y en esta clase en la cual era importante la participación, bueno, yo estoy perdiendo la posibilidad de mejorar mis notas. Pero por otra parte, a pesar de que queda remanente ahí como de frustración de, ay, hubiera participado, en realidad era bastante útil para quitarme el malestar, porque a final de cuentas yo decía, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ya no tuve que participar, ya no tuve que exponerme a la posibilidad de equivocarme. Entonces, ahí está la cuestión, que este comportamiento podría haber sido muy útil a corto plazo. Ahora que las consecuencias a mediano y largo plazo serían otra historia, porque obviamente, además de reforzar este tipo de respuesta, pues tenía yo repercusiones, ¿no? Podía tener más bajas notas. Entonces vamos a hablar de este fenómeno tan típico que usualmente aludimos en las terapias contextuales y particularmente en la terapia de aceptación y compromiso, que es la evitación experiencial. Desde una perspectiva transdiagnóstica, se nos propone como uno de los centros que sostienen las problemáticas psicológicas en general, ¿no? Vamos a utilizar esta idea que particularmente me parece la más centrada, que es la que expusieron en su momento Kirk Strosahl, Kelly Wilson y Stephen Hayes, refiriéndose a la evitación experiencial como todo este tipo de esfuerzos para tratar de controlar o, si es posible, evitar la aparición o el sostenimiento de experiencias incómodas. Pueden ser ideas, pueden ser sensaciones orgánicas o pueden ser contenido emocional. ¿Sí? Entonces, esta parte es bien importante porque es parte de lo que nos va a dar claridad sobre el por qué nos enredamos tanto en este tipo de comportamientos evitativos, como lo es los comportamientos de perfeccionismo. ¿Por qué evitativos? Pues porque desde luego estaríamos diciendo, si no me va a salir, ¿para qué lo hago, no? Entonces, fíjense, justamente lo que yo les decía, desde una perspectiva funcional, el perfeccionismo podría entenderse como una forma de evitación. Yo, a cambio de tratar de controlar mi experiencia, obtengo un poquito de relief, un poquito de escapar, así sea momentáneamente, del malestar. Entonces, este aspecto nos es de gran importancia cuando hablamos de este tipo de situaciones, porque vamos a ver cómo hay algunos factores, incluso contextuales, y de los cuales voy a hablar el día de hoy con ustedes, que el día de hoy hacen todavía más fuerte la aparición de este tipo de situaciones y muchos tienen que ver precisamente con la expectativa social, ¿verdad? ¿De qué color era la bandera entonces? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que si no les hubiera preguntado de qué color era la bandera, todos habríamos recordado que era lila? Solo era un elemento aislado, ¿no? Curiosamente, si me encuentro alguno o alguna de ustedes en 3 meses o en 6 meses y les digo, ¿te acuerdas de qué color era la bandera? Muy probablemente me digan lila.
¿sí? Entonces ya se estableció aquí un aprendizaje relacional. Y esto es muy importante. El ejemplo de la bandera nos habla de algunos principios que son importantes considerar. Uno es la manera en la que se desarrolla el aprendizaje de forma relacional. Es decir, cómo a través de una secuencia de contingencias vamos reteniendo un poquito de aprendizaje nuevo. Y hay una influencia del contexto, ¿verdad? Por eso les decía, no es lo mismo solamente ver una imagen de un gato escalando una montaña, a que yo les diga, oigan, con toda sinceridad, ¿de qué color es esa bandera? Entonces, si ustedes lo pueden tomar en consideración, es precisamente el hecho de que yo les pregunté bajo esa directiva específica lo que va a hacer que el día de mañana o en un año, si quieren, nos acordemos de qué color era esa bandera. ¿Que de qué color era? Entonces, por eso ya quedó ahí el aprendizaje, ¿verdad? Establecido. De lo que también nos es importante hablar es de la permanencia de esta respuesta, que ese va a ser algo que nos ayuda muchísimo, pero que también nos afecta muchísimo como especie, que es pues esta cuestión de la retención que nos comentaba Sal, ¿no? Justamente la posibilidad de yo retener un aprendizaje de una manera muy diferente a prácticamente todas las demás especies, nos va a ayudar muchísimo, sí, en la parte que comentábamos, justamente la planeación, el seguimiento. Pero también nos va a limitar muchísimo a experimentar como si fuese la primera vez algún evento. Y aquí sí, esta parte hay que prestarle mucha atención. Claro que nos ayuda muchísimo esta capacidad de retención y de aprendizaje relacional que tenemos, porque al final de cuentas podemos hacer grandes cosas, ¿no? Podemos pasar de matemáticas 1 a matemáticas 2, sin tener que otra vez todo desde cero. Nos ayuda muchísimo. Poder planear, evaluar, comunicar, predecir eventos basándonos en aprendizaje previo de qué ocurrió. ¿Sí? La manera en la que relacionamos los eventos en el aprendizaje es muy importante. Por ejemplo, para la planeación. Pero también se puede convertir en nuestro peor enemigo, ¿verdad? Porque cuando estamos muy sumergidos en el mundo de las ideas, ya no podemos contactar tan plenamente con el mundo de la experiencia, como si fuésemos en algún sentido un poquito más primitivo, ¿no? Como si por primera vez estuviéramos viendo algo. Entonces, muy importante cómo esto nos puede enredar. Y lo peor de todo es que no hay botón de borrar, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha borrado algo que aprendió? Hay gente que dice, no, yo te puedo hacer que olvides todo. Sabemos por la recuperación espontánea, por ejemplo, por la renovación contextual, que si yo ya lo aprendí, puede regresar en algún momento. A menos de que haya una lesión cerebral, probablemente. Bueno, tal vez ahí ya. Y quién sabe si se borra lo que queríamos que se borrara, ¿no? Pero entonces, no hay botón de borrar. La cuestión es, la conexión original va a seguir existiendo. Por eso es tan importante desarrollar habilidades de afrontamiento en psicoterapia, porque lo aprendido ya está. Y por más que queramos, no se va a ir. Necesitamos encontrar, pues vamos a decir justamente, o generar nuevos enmarques relacionales en esta perspectiva. Bueno, a ver, entonces, vamos volviendo un poquito a la idea del perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es toda una idea justamente de procurar constantemente hacer lo mejor posible momento a momento hasta que alcancemos justamente la perfección. ¿A poco esto nos suena a, pues prácticamente lo que nos dice la mayoría de propuestas culturales globalmente? Tienes que hacer más, tienes que ser mejor. Y eso no necesariamente tendría que ser un problema. Sí, eso sería solo la forma en la cual de repente se transmiten ciertas ideas. A lo mejor alguien de ustedes, por su historial de aprendizaje, dice, ok, tienes mucha razón, voy a darlo todo mañana. Pero alguna otra persona, por su historial de aprendizaje, puede decir,
tengo que hacer algo con esto. Y ahí nos vamos a meter en un tema que nos puede ir para abajo, ¿no? Entonces, es la diferencia que yo les propongo entre el afrontamiento adaptativo y desarrollo de habilidades, que puede venir de una instrucción como, oye, llévate al máximo, y el perfeccionismo maladaptativo, en el cual nos atrapa una idea de sobreexigencia que es problemática porque a final de cuentas ya no nos permite desarrollar las habilidades por un motivo muy particular, porque jamás va a haber recompensa. Cuando estamos dominados por un comportamiento de regla como tienes que hacerlo siempre bien, en el momento en el que yo logro hacer algo en teoría suficientemente bien, yo no me siento realmente aliviado. Ah, y aparte él lo hizo más rápido. ¿Por qué no lo hice como él? Ahí estamos moviéndonos por control aversivo, es decir, estamos escapando del castigo. Lo que buscamos para desarrollar un afrontamiento adaptativo no es escapar del castigo, es acercarnos a lo que buscamos, ¿no? Que es la idea de la zanahoria. Quiero una zanahoria, voy por la zanahoria. O que alguien me esté pegando con una rama y yo voy moviéndome. En los dos me desplazo, desde luego. En los dos llego a algún lugar, pero no de la misma forma, ¿no? En uno llego exhausto, devastado, sin ningún tipo de recompensa. Oye, caminaste, te mereces una zanahoria. Entonces, ese es el problema con el perfeccionismo maladaptativo, que nos lleva a modelos de comportamiento que siempre van a hacernos sentir insuficientes, insatisfechos. Les voy a comentar una pequeña metaforita en la cual me gustaría que se imaginen. ¿Alguien ha jugado fútbol? Así, aunque sea nada más así de el domingo, así con... ¿Sí? Bueno, entonces estarán familiarizados con esto. Imagínense, estoy en la cancha, voy a jugar, siento que no juego tan bien, me defiendo, pero el contrincante es buenísimo, es brutal. Vamos a imaginarnos que yo pienso, no importa, vamos a darlo todo, vamos a jugar. Voy a tratar de meter la mayor cantidad de goles posibles. Imagínense que aún con todas estas dificultades, yo empiezo a ganarle al otro equipo, pero de repente es, no, Pidos, te tenemos que quitar 2 de tu equipo y vamos a agregarle 2 al del otro equipo. Y decimos, bueno, está bien, va, vamos a seguir jugando. Metemos un gol y, bueno, ahora tú solo contra todos. Así más o menos funciona la parte del perfeccionismo, porque a final de cuentas, como les digo, no hay saciedad. En ningún momento vamos a decir, lo logré. Siempre podemos generar nuevos enmarques relacionales que nos digan, pero podrías hacerlo mejor, pero tal persona lo hizo en menos tiempo. Entonces podríamos quedar atorados ahí toda la vida, ¿no? Y obviamente este tipo de aprendizajes, desde luego, se van a ir generalizando. Entonces, a lo mejor yo antes era perfeccionista en mi trabajo, pero ahora de repente hasta en mi casa, ¿no? No puedo permitir que esté desarrugada la sábana. Bueno, pues así se puede establecer. Vamos a hablar un poquito de posibles variables de adquisición de este tipo de respuestas para entender que cuando vamos a llegar a la consulta, muchas personas nos pueden empezar a contar en su historia de aprendizaje algunas de este tipo de experiencias que vamos a ver que además son sumamente comunes en nuestro contexto actual. La primera, obviamente, son contextos punitivos, ¿no? Este tipo de situaciones en las cuales, se te cayó el agua, ¿no? Manazo.
ese tipo de experiencia lo que va a generar obviamente es como, no debería de equivocarme. Si me equivoco, algo malo pasará. Es un muy buen campo de cultivo para este tipo de respuestas. Comparación devaluativa, un comportamiento muy fomentado, pues actualmente por también las redes, que también ahorita lo voy a agregar, ¿verdad? Comparación devaluativa, es decir, soy menos que. Ahí estamos haciendo una relación devaluativa entre yo y otra persona. O me sale peor, no sé tanto. Todo este tipo de comportamientos que nos va a estar llevando pues, a responder de una forma muy probablemente inhibida, ¿no? Contextos de hiperexigencia, que no necesariamente sería el mismo punitivo. Punitivo, oye, se te cayó la taza, manazo. Hiperexigencia podría ser, por ejemplo, tienes que sacar siempre 10. Es intolerable, impensable que saques 9, tienes que sacar 10. La expectativa social. Mira, tus primos ya hicieron no sé qué, tú también deberías de hacer no sé qué. Esa también podría ser una variable de adquisición de esta respuesta. Y bueno, uno súper importantísimo y que nos compete muy puntualmente ahora a todos y a todas es la comparación social en la era digital. Porque justamente en este punto en el cual nos encontramos, con el desarrollo tecnológico con el cual contamos, como nunca antes en la historia de la humanidad, podríamos ejercer este comportamiento de comparación devaluativa todo el día a cualquier hora donde ustedes quieran. Pueden ir al baño y agarrar su teléfono y compararse con alguien que está en China. Entonces, esto también es una forma muy sencilla para habilitar este tipo de comportamientos. Hay una cuestión ahí que me gustaría retomar, una propuesta de hace un par de décadas que hizo Festinger, que fue la teoría de la comparación social. ¿Sí? Es esta tentativa de explicar cómo a través de la convivencia humana va a ser muy habitual que en algún momento de nuestras vidas vayamos a caer en un choque respecto a estoy siendo o estoy haciendo lo que debería de estar haciendo para pertenecer a este grupo. Y esto porque al final de cuentas, si ustedes lo piensan, aunque no haya una instrucción directa, imagínense que están en el kinder y estamos haciendo circulitos, así, y de repente yo digo, ¿por qué a Pablo le salió más derecho su círculo que a mí? Y ya de ahí nos vamos a la madriguera del ratón, ¿no? Nos vamos. Entonces, esta es una cuestión que quise retomar porque la idea precisamente de la comunidad está muy presente en los anhelos de nuestra especie, en la forma de sobrevivir y en la forma de que muchas de las experiencias de gratificación que aprendemos a recibir desde muy jóvenes está en la convivencia interpersonal. Entonces, puede ser un motivo común por el cual podríamos ser perfectos, ¿no? O tratar de ser perfectos, llenar esa expectativa. Bueno, entonces ahora llegamos y bueno, ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo nos podría ayudar este modelo de aceptación y compromiso cuando nos encontramos con este tipo de situaciones? Bueno, pues en el modelo de aceptación y compromiso, como ustedes bien sabrán, que trabajamos con distintos procesos en particular, una de las formas más habituales o que se me hacen más amigables, por ejemplo, al momento de hablar con los usuarios, es no necesariamente hablar de proceso profesionalizado uno por uno, de fusión, yo como contexto, pero sí podemos transmitir la idea de que nos gustaría enseñar y aprender a estar abiertos a lo que estamos viviendo en este momento, se sienta lo que se sienta. Por ejemplo, ¿a poco no nos gustaría en este momento a todos escapar del calor? Y estamos acá, ¿no?
Porque estamos dirigiendo conscientemente acciones hacia la zanahoria que les decía. Esta es una oportunidad de aprender entre todos, de generar comunidad entre todos. Entonces, estamos haciendo el espacio al calor. Y esa es una función adaptativa. Entonces, desarrollar voluntad a la experiencia, cesar la lucha, cesar la guerra contra algo que además realmente no es como que genuinamente pueda tener bajo control. Mantener una toma de perspectiva y atención flexible, un poquito como la ponencia de Jesús, ¿no? Dirigir nuestra atención es importante y es una habilidad muy relevante que se pierde entre el bombardeo estimular al cual estamos acostumbrados. Y generar claridad sobre hacia dónde me gustaría dirigir mis acciones. Entonces, si ustedes lo piensan, esos 3 procesos, o si quieren pensarlo, esas 3 habilidades que podemos desarrollar, nos van a ser de gran ayuda cuando queremos trabajar con perfeccionismo maladaptativo. Sí me gustaría hablar aquí una distinción muy típica que tendemos a hacer en el modelo de aceptación y compromiso. Es, bueno, primero que nada, metas y valores, ¿no? Es una idea bastante recurrente entre quienes hacemos o practicamos este modelo, porque a final de cuentas el valor piénsenlo como una fuente de reforzamiento. Una fuente, literal como una fuente, no se acaba. Si es una fuente de reforzamiento que se ha desarrollado y se ha sostenido a través de la historia de aprendizaje de la persona y que puede ser rastreable, es donde hemos experimentado gratificación realmente significativa. En esas fuentes de reforzamiento podemos encontrar, obviamente, mucha inspiración para dirigir nuestras acciones. Nada más que muchas veces las vemos solo como metas específicas, ¿no? No pensamos, a mí me gusta escalar. La sensación de escalar me produce una sensación vigorosa de activación y de presencia y de reto. Pensamos en, ¿ahí sí llegué a la punta o no llegué a la punta? Y entonces ahí es un problema, ¿no? Cuando hablamos de metas y de valores. Pero además, imagínense vivir los valores en una cultura orientada siempre a la productividad. Pues naturalmente que estamos orientados a vivir absolutamente todo tipo de desempeño orientado a un objetivo en particular y nunca a un proceso, que es algo que podríamos empezar a desarrollar, empezar a darle espacio al proceso que yo estoy viviendo al llevar a cabo cierto tipo de acciones y hacerlo bajo un contexto, que esta sería una variable contextual, ¿no? El esquema típico de orientarnos a la productividad, pues puede ser incluso un tanto revolucionario. El abrirnos a esta idea, me puedo dar la permisión de orientar mis acciones hacia algo que genuinamente me parece significativo, independientemente del posible fin al cual pueda llevarme. Entonces ahí entra esta parte del lente de la autocrítica contra el lente de la amabilidad. ¿Se imaginan si el día de hoy, en vez de llegar a sus respectivas casas o hotel donde estén ahorita hospedados, en vez de preguntarnos, ay, a ver, ¿cuánto aprendí? ¿Cuántas notas puedo tener? ¿Qué tal salió mi certificación? Dijéramos, ¿qué es lo más interesante que aprendí? ¿Cómo me la pasé? Ahí estamos cambiando el lente. Es el mismo evento, al final de cuentas, el que estamos evocando. Pero nuestra atención puede ir dirigida desde diferentes marcos. Uno es de productividad, ¿no? ¿Qué hice? ¿Para qué me sirvió? El otro es, ¿cómo viví esta experiencia?
Me gusta esta frasecita. Cuidar de mí no es autoindulgencia, es autopreservación. Y esto es un acto políticamente beligerante, ¿no? O sea, revolucionario, en un contexto en el cual constantemente se nos obliga a la productividad. Y por eso precisamente en Walden 2, Skinner proponía un modelo diferente de operación, ¿no? Para no estar todo el tiempo condenados a esta cultura de la productividad, basándonos en principios que van a caer necesariamente en desigualdades. Bueno, y vamos a hablar de una curiosa paradoja. A mí se me hace muy interesante. Cuando somos más hiperexigentes, somos menos productivos. Cuando reducimos el nivel de exigencia, somos más productivos. ¿Por qué? Cuando estamos gobernados por toda esta idea, tengo que hacer y tengo que hacerlo perfecto, naturalmente vamos a caer en aplazamientos, en evitación, y eso me va a llevar a hacer menos de las cosas que podría hacer si reduzco mi margen de exigencia. Que a mí me gusta mucho poner la idea del, bueno, no tienes que sacar el 3, ni tampoco tienes que sacar el 10. ¿Qué hay en medio? Y entonces ahí estamos generando un nuevo jueguito relacional en el cual podemos poner una escala subjetiva a mi desempeño. Y yo pongo el experimento, que a final de cuentas es una forma de exposición. ¿Qué te parece si hacemos el 7? Estamos estancados con esta tarea, ¿no? La tesis, por ejemplo, ¿no? Que a casi todos nos llega a pasar en algún momento. Estamos estancados y no podemos seguir. Y nos sentimos mal por no poder seguir. Entonces, atoradísimos. Pero queremos hacerlo tan perfecto que entonces nunca llega ese momento mágico en el cual yo me siento, prendo la computadora y estoy 5 horas hasta que acabo el capítulo. No llega. Entonces pueden notar que baja mi productividad paradójicamente. Ahí podemos hacer un poquito de desesperanza creativa, ¿eh? ¿Realmente está funcionando para lo que quiero ese comportamiento? O tal vez me está dando más problemas que soluciones. Bueno, ahora imagínense que yo les digo, vamos a hacer un experimento. Escribe este capítulo no ni en el 3 ni en el 10. Escríbelo como si quisieras apuntar al 7, a sacar el 7. Bueno, pues muy probablemente empezaríamos a sacar el capítulo y eso funcionaría como una bolita de nieve que propicia la activación. Como las camionetas cuando se quedan atoradas las llantas y quieren avanzarle así más rápido y más se hunde, versus cuando hacemos lenta la tracción y salimos del bache. Bueno, una curiosa paradoja, ¿no? Al final del día. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos a Ana. Se me ocurrió esta propuesta. Vamos a imaginarnos la historia de Ana, como si estuviéramos en sesión. Ana recibe la consigna de realizar un ensayo para su clase. Comienza a escribir, pero al leer su trabajo piensa, si no es impecable, el profesor podría criticarlo. Y si eso pasa, voy a demostrar que nunca he sido lo suficientemente buena. Esto le genera ansiedad, palpitaciones, temor al fracaso y responde de la siguiente manera. Dedica un tiempo excesivo a revisar y corregir su ensayo, cambia repetidamente frases y la estructura del ensayo y finalmente pues pospone la entrega porque nunca se siente que el trabajo esté lo suficientemente bien hecho. Si no le ha pasado a alguien aquí, seguramente conocen a alguien a quien le haya pasado. Y, aunque no fuese el caso, segurísimamente que en consulta va a llegar alguien con una situación similar. Bueno, en el corto plazo, desde luego, que sí. Aparte de que puede experimentar frustración cuando ya se dio cuenta de que ese comportamiento le puede estar dando problemas, es innegable que va a estar registrando una especie de alivio.
Bueno, ya para el próximo trabajo. Y ahí en ese reforzamiento negativo encontramos una variable de sostenimiento. Hasta que nos topemos con las consecuencias a mediano y largo plazo, en el cual, pues, por ejemplo, Ana, pues va a empezar a desistir, va a empezar a reprobar, posiblemente incluso se salga de la escuela. Y también lo hemos visto, a veces ocurre. Las personas pueden caer en un bucle tan grande de evitación que parezca incluso más rentable abandonar un contexto que afrontar las cuestiones que están ocurriendo en él. Ya casi acabamos. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que vamos bien. Bueno, les voy a hacer una pequeña propuesta. Esta es una forma de conceptualización de caso. Es conocida como una evaluación funcional basada en procesos. Es una forma de conceptualización que propuso Stefan Hoffman en comunión con Stephen Hayes. Básicamente lo que estaríamos haciendo aquí es atender puntualmente a los eventos que estén relacionados directamente con los procesos que buscamos evaluar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos antecedentes en historia de aprendizaje. Vamos a imaginarnos, obviamente, que Ana recibía regaños constantes cuando presentaba malas notas y que su entorno familiar se le reconocía mucho por ser la buena estudiante de la familia. Bueno, entonces ya tenemos un poquito de historia que nos puede ayudar a entender cómo se presenten algunas respuestas. Por ejemplo, el recibir regaños constantes antes puede ayudar a su respuesta de no quiero sentirme juzgada, lo cual en esencia nos va a estar hablando de evitación experiencial, que está aquí, ¿no? Evitación rojita, que a la vez también tiene que ver con invertir largos periodos de tiempo en buscar errores en sus trabajos para evitar la crítica. También puede haber mucha fusión, con ideas como si me equivoco estará en evidencia que no soy buena. Entonces imagínense, ¿no? Y esto obviamente nos va a llevar a debo ser capaz de hacer mejores trabajos. Y si lo ven, pues todos están entreconectados. Aquí les puse una variable, ¿no? Por ejemplo, las personas se van a alejar de mí si fallo en lo único que sé hacer bien. Es decir, que Ana en este momento se puede estar viendo como un concepto rígido, como un ente inamovible que no cambia, sino que está pegada a una descripción de quién es o cómo debería de ser, que es parte de lo que llamamos yo como concepto. Y bueno, a final de cuentas, vamos a imaginarnos que hay unas áreas de valor, áreas de importancia, fuentes de reforzamiento, como decíamos. ¿Cómo me gustaría en algún punto dedicarme a la enseñanza? ¿Se imaginan qué interesante? Me gustaría tener más tiempo libre para descansar, pero paso mucho tiempo corrigiendo mis ensayos para que sean perfectos. Entonces, tendríamos entonces que ayudarle a Ana a posicionarse de una forma distinta frente a su historia de aprendizaje y frente a los afrontamientos que está llevando actualmente, que están sosteniendo a final de cuentas todo su malestar. Bueno, este es un poquito de la reflexión que me gustaría dejar por aquí. Es un tema que nos compete de manera muy profunda a todos y a todas y que vamos a seguir viendo en consulta, desde luego, y más con el paso del tiempo. Entonces, vamos a prestarle atención a tratar de desarrollar habilidades de una forma cercana, de apertura a la experiencia, de atención flexible y de acciones dirigidas. Muchas gracias por su atención.